Muy buenos días, hermanos. Mucha bendición nuevamente. Hoy jueves, poder aprender más de la palabra, poder reflexionar, poder ir a las Escrituras, a escuchar la voz del Señor. Sean todos bienvenidos, reciban un fuerte abrazo en esta mañana y unámonos en un solo espíritu a aprender más del Señor, a reflexionar. Tú en casa también, reflexiona acerca de los pasajes que vamos a ver hoy. Puedes escribir lo que el Señor pone en tu corazón, pensamientos, preguntas, las cuales las puedes poner también en oración, en conversación con el Señor. Y de esa manera también oremos. Les pido que me acompañen en oración para poder ser guiados a lo largo de esta mañana bajo la cobertura de nuestro amado Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, buen Señor, por esta mañana, una mañana más que nos das, una mañana más de esperanza, una mañana más de vitalidad en ti, Señor, de contentamiento en ti, Señor, de gozo en ti, porque todo nuestro ser reposa solamente en ti, mi Dios. Gracias te damos, gracias por tu palabra, gracias porque nos das una familia, Señor, una congregación, tu pueblo, con quien podemos día a día, Señor, luchar, perseverar, seguir, Señor, viviendo para tu gloria. Gracias te damos y rogamos que hoy nos hables, Señor, como lo has estado haciendo siempre. Ayúdanos a que la palabra tuya afecte nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo nuestro ser interior, Señor, y exterior, y podamos, Señor, vivir el gozo de la salvación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En muchos círculos cristianos hay diversas perspectivas acerca de la oración. He visto extremos a lo largo del ministerio en el cual he podido estar, extremos de hermanos que han tratado o han creído que en la oración uno puede doblar la mano de Dios, como si nosotros tuviésemos la potestad, el poder, la autoridad de mandar a Dios a que haga lo que a nosotros nos parezca. He visto ese extremo. He visto otros extremos en donde simplemente ni siquiera se busca orar porque se entiende de que Dios tiene el control de todo y que el Señor lo sabe todo y sabe nuestras necesidades, lo cual es verdad en parte, pero que equivocadamente ha llevado a algunos grupos cristianos a no tener una vida de oración como iglesia, como comunidad, como familia. Y estos dos extremos, a veces, por causa del corazón que es engañoso, uno podría recaer a lo largo de su vida. Pero continuando nuestro estudio y reflexión devocional en el libro de Marcos, nosotros podemos ir a Marcos capítulo 11, versículo 20 al 26, y vamos a continuar. Habíamos visto el día de ayer acerca de ese celo santo, esa ira santa del Señor, quitando a todos estos ladrones del templo y mostrándonos así un principio de que debemos pues velar por la santidad de nosotros que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, después de esta situación, el Señor Jesús, en su segunda exhortación, amonestación en el templo, dice así el versículo 20. Si me acompañas con tu Biblia, por favor, podemos dar lectura. Dice en el capítulo 11 de Marcos, versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que digas le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis
y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, les perdonará vuestras ofensas. Es interesante que ellos volvieron, y si recordamos nuestro devocional inicial, vimos el segundo devocional que tuvimos acerca de esta higuera, ¿no?, que nos enseñó una lección bíblica espiritual. Se sorprenden, ¿no? Vieron que ya estaba seca, ¿no? No había producido fruto, había sido pura apariencia y ahora estaba seca bajo el juicio del Señor. Y ante esto, el Señor les dice algo muy notorio, muy interesante, que hoy nos va a enseñar mucho en el versículo 24 y 25, por lo cual yo he titulado esta reflexión pidiendo correctamente al Rey. Porque les había mencionado que habían dos extremos, que muchas veces por la carne uno puede llegar. Pero creo que estos dos pasajes nos van a guiar mucho en nuestra vida de oración, hallar realmente el horizonte correcto de cómo debemos buscar a nuestro Señor y pedir, porque también la Escritura nos muestra de que es válido pedir a nuestro Señor. Dice en el versículo 24, ante esta sorpresa y admiración de Pedro, lo siguiente dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y ahí uno diría, stop, hermano, entonces vamos a pedir lo que sea, pidamos absolutamente todo, hasta lo más efímero y superficial y vano, pidámoslo. Si lo creemos, el Señor lo va a hacer. Con esta hipérbole, el Señor no quiere enseñar esa situación. El Señor quiere resaltar la fe más que todo con esta hipérbole, la confianza que debemos tener al orar y también la actividad de orar a nuestro Señor. Si ustedes leen en la primera epístola de Juan, dice en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Les vuelvo a leer, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, no todo, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí está la clave. Lo que pidamos conforme a su voluntad. Lo que el Señor está diciendo aquí no es pidan lo que sea, sino conforme a su voluntad. Pero es interesante ver de que sí debemos pedir. Por eso yo les invito, hay una dinámica del Señor. El Señor es soberano, el Señor sabe todo, pero nosotros no podemos pensar como el Señor, sino nos volveríamos Dios, ¿no? Pero no, eso es imposible. Pero el Señor demanda, y lo vemos con muchos personajes, Pablo, al mismo Señor Jesús orando, a muchos, a Abraham orando, pidiendo, a Moisés clamando, con fe, con confianza a su Señor. Yo sé, estoy más que seguro que tú estás atravesando, hermano, hermana, por alguna situación que te duele, o una situación que necesitas ayuda del Señor, la intervención de Él. Es más que seguro, todos necesitamos del Señor. Y hoy Él nos dice en esta mañana, oremos con confianza, según su voluntad. Pidámosle, Señor, yo quiero esto para con mi familia, Señor, hágase tu voluntad, pero yo pido, Señor, yo clamo para que tú puedas guiarlo, Señor, hágase tu voluntad. Todas nuestras peticiones descansan en la voluntad del Señor. Y el Señor a veces responde sí y a veces responde no. Pero ambas son respuestas de nuestro Señor a nuestras oraciones. Confianza, debemos tener confianza. Y hoy el Señor nos llama confía en la oración. Y qué bonito, hermanos, que se pueda perseverar. Los que tienen el tiempo de juntarse en la oración en comunidad y orar personalmente, es un regalo del Señor. Y debemos buscar eso en oración. Es muy interesante cómo el Señor, y muy precioso, como Él dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Señor, yo quiero la salvación de mi hija, la salvación de mi hijo. Señor, yo quiero la salvación de mi tío, de mi tía, de mis padres, de mis tíos.
Yo quiero que ellos te conozcan, Señor. Lo podemos pedir y clamar por fe, debemos hacerlo y descansamos en la voluntad del Señor, pero eso no permite de que yo deje de orar, porque ese es el otro extremo que les mencioné. No, la voluntad del Señor, Él sabe quién se va a salvar, quién no, es la voluntad del Señor. Y en cierta manera sí, pero eso no debería llevarnos a nosotros a estar de brazos cruzados sin orar, sino más bien pedir, clamar, buscar, y podemos leer los salmos, como David rogaba, clamaba, y esa palabra hasta incluso tiene connotaciones de lloro, de llanto, de quebrantamiento delante de nuestro Señor, pero al mismo tiempo de gozo, de satisfacción, de restauración, porque el Señor va a responder. El Señor responde, hermanos. Pero también hay que notar de que pedir al Señor correctamente, de pedirle correctamente a nuestro Rey, también debe llevarnos a examinarnos por dentro. ¿Cómo estamos interiormente? Dice el versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone y vosotros, y a ustedes vuestras ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, mostrándonos que debemos examinar también nuestros corazones. Nos encanta pedir, pero muy pocas veces nos gusta reconocer cuando nos han hecho daño, no queremos perdonar, o estamos resentidos, o tenemos ira pecaminosa contra otras personas, estamos enojados con otros. Examinemos nuestro corazón al momento de orar. Recordemos que también para la ofrenda, el diezmo, decían, ¿no? Tienes algo contra tu hermano, ve, ¿no? Deja tu ofrenda, busca reconciliarte con tu hermano y da tu ofrenda. Porque es sumamente, hermanos, también ver el interior, cómo está nuestro corazón para con los demás. Qué fácil y qué hasta deseoso es pedir, pero perdonar a esa persona que te ha hecho tanto daño. Hoy el Señor te dice, perdona, perdona. Pero hermano Rodrigo, tú no sabes lo que él o ella me ha hecho. Y en verdad no lo sé. Pero el Señor sí nos dice, y eso sí sé, y es que debemos perdonar. Perdonar con todo nuestro corazón, con la misma intensidad que pedimos, con esa misma intensidad, perdonar a todos, a aquellos que nos han hecho daño. Sé que es muy fuerte, hay gente que ha hecho demasiado daño, pero hermano, el Señor es sabio y nos manda a perdonar. Y en esta mañana, en esta reflexión, iniciar este día, Él nos llama a poder orar correctamente. Y una oración correcta, pedirle correctamente, conlleva tener un corazón humilde, un corazón que está dispuesto a perdonar. Un corazón orgulloso no quiere perdonar. Un corazón orgulloso tampoco quiere reconocer. Mas un corazón humilde y manso está dispuesto a perdonar la peor ofensa, el peor maltrato. Un corazón humilde puede hacerlo. Pero no un corazón humilde solamente basado en mi fuerza, sino en un corazón humilde basado en la gracia del Señor y por el poder de su Espíritu Santo. Uno puede llegar a perdonar. No pretendas querer perdonar en tus propias fuerzas. Busca al Señor. En Él sí puedes ser guiado a perdonar. Y de esa manera pedir a nuestro Dios de forma correcta. De pedir todo lo que tú quieras. Porque si estás lleno del Señor, si tu corazón está lleno de la gracia del Señor, vas a pedir correctamente conforme a la voluntad del Señor. No descuides tu comunión, porque a medida que la carne, ¿no? O contristamos al Espíritu Santo, nuestras oraciones pueden tornarse vanas, superficiales, pidiendo cosas y hasta incluso incomodándonos cuando el Señor nos dice no. Y su no hace mucho más bien que si fuese un sí a nuestros deseos, a nuestras peticiones. El Señor lo sabe, el Señor es soberano y descansemos en su voluntad. En esta mañana
Te invito que al igual que Pedro, que fue sorprendido por la obra del Señor con la higuera, y ante estas palabras del Señor, en esta hipérbole, podamos nosotros tener un corazón humilde y que desee buscar al Señor con mucha fe, descansando en su voluntad. Oremos a nuestro Señor, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llamas a tener fe, Señor, mucha confianza en ti, a pedir, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, sabemos que tú escuchas cuando te pedimos que cuides a nuestras familias. Sabemos que tú nos escuchas, Señor, cuando pedimos por ellos para que crean en tu nombre, para que se arrepientan y sigan la fe, Señor, de Jesucristo. Padre, queremos agradecerte porque estamos más que seguros, Señor, de que tú respondes. Sea un no, Señor, sea un sí, tú siempre respondes, amado Dios. Gracias. Gracias por tu amor incomparable. Permite, Señor, que mis hermanos y yo podamos crecer más en la oración, podamos crecer más en la confianza a ti, mi Dios, en la fe. Y al mismo tiempo, Señor, pedimos de tu unción, de tu misericordia, para poder perdonar, para tener un corazón siempre, Señor, manso, un corazón humilde, un corazón dispuesto, Señor, a entregarlo todo a ti y no cargar Señor, ese pesar de resentimiento, Señor, del enojo. Ayúdanos, buen Dios. Danos ese alivio que solo tú puedes dar, Señor, a todo aquel que esté pasando por ello. Gracias, amado Padre. Bendito seas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y que el Señor les siga hablando a través de su palabra y en sus corazones a lo largo de este día. Que el Señor los guarde.